Está Pablo Perret acá en nuestros estudios, sentado en la casa de la radio de la Universidad Nacional de Villa María. Es concejal de nuestra ciudad por el Frente Cívico, por Juntos por el Cambio. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Todo tranquilo? bien, por suerte, Bueno. 10 puntos. ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Es un gusto tenerte acá en los estudios por primera vez, además también en nuestra casa. Conocí por primera vez acá en la radio por primera vez, así que bueno, el gusto es mío. No, por favor, es muy grato. Nosotros siempre decimos con Gaby, nos encanta rosquear, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En hablar de política, en debatir, en charlar. Hace un tiempo atrás creo que vino Felipe Bota, no sé si fue uno de los últimos concejales que también estuvo presente en nuestros estudios. Y ahora, junto con Felipe, están llevando adelante ponerle el nombre de una calle del Papa Francisco. ¿Es así? Así es, sí. En realidad la iniciativa nos surge desde que veíamos que esa calle había que cambiarle el nombre. Sí, muy bien. Y nos daba vuelta en la cabeza ya desde hace un tiempo, sobre todo de fin de año esta parte, y bueno, y creíamos que en algún momento se iba a dar la oportunidad para que lo tratemos, no se nos ocurría por ahí un nombre, y bueno, esto, el fallecimiento del Papa nos vino bien como para poner el tema en discusión. Lo que nosotros pretendemos es que se ponga el tema en discusión. Creo que los antagonismos entre Lonardi y el Papa Francisco es lo que nos impulsó a nosotros a presentar el proyecto de ordenanza, pero estamos abiertos incluso a debatirlo de otra manera, o debatir si es esa la calle que tiene que llevar el nombre del Papa. Yo creo que una calle o algún monumento, alguna plaza de la ciudad debe recordar al Papa Francisco, más allá de las creencias que tenemos cada uno. Creo que ha sido un hombre muy importante en su prédica por la paz, por el respeto de las opiniones, de las religiones. Bueno, entonces creo que esa prédica, ese mensaje que deja el Papa Francisco a través de su papado, atraviesa más allá de los católicos a toda la humanidad, y creo que bueno, merece que los villamarienses lo homenajemos de alguna forma. En contraposición, esta otra calle que se encuentra en el barrio Trinitario, que lleva el nombre de una persona que, bueno, a mi modo de ver, es poco feliz que una calle lleve el nombre del general Lonardi. Exacto. Y pensando en eso, ¿salió de ustedes lo del nombre? Che, hay que cambiarle a esta calle. Comenzó, por eso te decía, la idea comenzó que esa calle hace tiempo que nos viene, por lo menos a mí, a colaboradores que tenemos en el consejo, que siempre es un tema que lo veníamos charlando. Lo venían charlando. Sí, que esa calle, que era una locura que Villa María tuviera una calle que llevara el nombre del general Lonardi. Sí, más allá, si el nombre, termina siendo Papa o no Papa Francisco en esta ocasión, hay que cambiar el nombre de la calle. Ese es el fin del proyecto. Exactamente. O sea, la idea surge de ahí, de cambiarle el nombre. Si uno ve en contraposición de uno u otro el uso de la fuerza militar para la solución de divergencias políticas, y el diálogo inclusivo, comprensivo, entendiendo las posiciones del otro que llevó adelante el Papa Francisco, se contraponen en dos miradas distintas del mundo. Bueno, yo me pongo, sin ser un católico ferviente, si bien yo no soy una persona que profesa el cristianismo en lo privado, pero creo que el mensaje del Papa en ese sentido ha sido muy importante. Sí, realmente. Sabemos que está dentro del Frente Cívico, pero quería preguntarte, y ya vas a entender por qué voy a esto, ¿cómo empezó la política en vos? ¿En tu casa? ¿Eran peronistas? ¿Eran radicales? ¿Se dividían, la verdad, de esa manera? ¿Cómo fue todo? Mi casa era una casa mis papás eran padres jóvenes. Yo soy nacido en 1978. Mis papás, transitaron su juventud en los 70. Nuestra infancia comenzó en los 80 y eran de extracción radical. Mis padres, mi madre, mi padre ya falleció. Mi padre era radical, mi mamá radical. Eran de San Francisco. Mira. La familia en general de mi papá era más radical. Mi abuelo, por parte de madre, peronista. Bien. O sea que de los dos tenías de los un dos poco. Tenía, sí. Y yo comencé mi militancia acá en Villa María, muy joven, por ahí los 16, 17 años, en la Juventud Radical. En ese momento de la mano de Luis Caroni
y otros tantos dirigentes, pero por nombrarte a uno en ese momento. Después me fui a Córdoba a los 18 años a estudiar abogacía, y ahí no es que me alejé, sino que cambié la Juventud Radical por Franja Morada, fui dirigente estudiantil en la Facultad de Derecho. Sí, ideologías parecidas. No, lógicamente era lo mismo, pero la parte más estudiantil, yo creo que en la política esa fue, a mi modo personal de ver, la mejor etapa, digamos, la más pura, que uno podría así decirlo. Ideológicamente hablando. Ideológicamente hablando, claro. Uno es joven, tiene toda la efervescencia de la juventud y discutíamos mucho y charlábamos mucho, y era una época, estoy hablando del año 97, 98, 99, épocas complicadas incluso para la educación pública. Sí, también. Y bueno, y ahí digamos, creo que planteé los cimientos de lo que sería en mí la política. Con dirigentes, en ese momento, que estaban al lado de la misma edad mía, o un poco más grande, un poco más chico, que creo que fue una generación de la Facultad de Derecho, dirigentes de Franja Morada, que bueno, que hemos logrado trascender todos a la política, digamos, de mayores, por así decirlo. ¿Con quién militaba? Bueno, con John Boretto, por ejemplo, si bien estaba en ciencia económica y es un poco más grande, eran de los grandes a los que nosotros veíamos, pero éramos contemporáneos de esos dirigentes. John Boretto, el rector de la UNC. Lo tuvimos vino el viernes acá en la celebración de la UNI. Te diría todos los que lo acompañan a John en la gestión universitaria, Daniel López, Corrado Storani, y también otras personas. Brenda Austin vino después, Juan Pablo Oviedo es concejal de Belleville, bueno, yo, y de esa camada de jóvenes dirigentes de la Facultad de Derecho, continuó todo en la actividad política, a veces en distintos lugares, pero que después finalmente nos terminamos... siempre terminamos juntándonos por una cosa o por otra. ¿Por qué te pregunto esto? Digo, porque la paradoja, Felipe sabemos radical, vos venís también, digamos, más de cuna radical, y Leonardi fue quien derrocó a Juan Domingo Perón, ¿no? Uno de los más importantes, ¿no? Más allá que no era antiperonista, ¿no? Por eso después también lo terminan corriendo los meses y llega Aramburu en la parte más gorila. Más gorila, por así decirlo. De ese momento, y sale de ustedes decir, che, cambiémosle este nombre. Leonardi, bueno, fue alguien que mató 400 personas aproximadamente en nuestro país. Claro. Mira, esto es muy simple. Yo creo que los dictadores son dictadores, no hay buenos ni malos, son dictadores. Y si en algún momento fueron los nuestros o estuvieron más cerca de los nuestros, no dejan de ser dictadores, ni eso le condona sus malas conductas, su mal proceder en la política. Un dictador es un dictador. Exacto. Y hoy lo discutí con un dirigente que me lo recriminó, una persona de la política que me lo recriminó. Mira vos. ¿Qué te recriminó la acción esta? No. A ver, por eso yo lo estoy remarcando, porque parece positivo. No me lo recriminó, me lo marcó, che, ¿por qué ustedes? ¿Por qué no? Exacto, tal cual. Mira, y yo lo resumo con esto. Cada acción que de mí pueda salir y que contribuya a ponerle un fin a la grieta que nos hacen comer desde otro lado, yo lo voy a hacer. Cada acción mía tiende a eso. Pues uno lo logra o no lo logra, o a veces también el devenir político lo envalentona en algunas cosas o en otras, pero cuando uno piensa las cosas seriamente, de manera fría y bien razonada, tenemos que ponerle fin a la grieta. Y ponerle fin a la grieta es justamente eso. Los que hicieron daño de un lado y el otro no pueden ser de un lado y el otro de la política, pero saquemos la política. Le hicieron daño a la Argentina. No pueden ser, yo creo que no merecen ser honrados de esa forma. Y Villa María es una ciudad que representa un montón de valores, de cuestiones que no tienen nada que ver con el nombre de esas personas. Entonces, se da la situación de que fallece el Papa Francisco, y te digo, a pesar de no ser un religioso profeso, el mensaje que tiene el Papa es bien contrapuesto al mensaje que se transmitía por aquellos días por parte de esta gente. Sí, un Leonardi que venía del catolicismo, también además. Sí. Está buena la paradoja. Para quienes están escuchando, la calle está en Barrio Trinitario, ¿verdad? Claro, paralela a la Boulevard Argentino Alfonsín. Exactamente. ¿Y tuviste ya alguna repercusión? Porque las noticias rápido empezó a surgir. ¿En el consejo alguien te dijo algo? No, en el consejo no, en el consejo sí, por ahí. Supongo que se han enterado los otros concejales, no sé. Supongo que sí, está cargado el sistema. Bueno, ha trascendido públicamente, creo que lo publicó, salieron algunos en varios medios. En varios medios salió la noticia. Y sí, a partir de ahí
he visto reacciones o por ahí cosas que me sorprendieron, algún comentario raro, pero bueno. Creo que estas cosas nos tendrían que unir a los villamarienses y nosotros tenemos que mirar para adelante hacia el futuro de otra manera. Villa María es una ciudad que ha cambiado mucho su fisonomía estos últimos 20 años, producto, bueno, en parte de los 30 años de la universidad, de convertirse en otro tipo de ciudad, y creo que tiene que avanzar hacia ese lugar, a un lugar donde respetemos la diversidad de ideas, donde el debate sea de ideas y no de personas, y debemos cerrar la grieta, no por pensar distinto, vamos a ser malas o buenas personas, o si pienso de determinada manera soy bueno, si pienso de determinada manera soy malo. Creo que, por lo menos, lo que yo entiendo de la política, eso tiene que terminar de una buena vez, y tenemos que entender que podemos pensar distinto, y aún pensando distinto, en esa construcción, en el disenso, podemos crear una magnífica comunidad, como creo que Villa María, y que tenemos que tratar de que cada día sea mejor. Bien. Más allá de este hecho por el que te hemos convocado, y ya que salió lo de tu militancia universitaria y la universidad pública, el aniversario de la ciudad, ¿cómo estás viendo lo que ocurre con el sistema universitario, lo que ha sido el año pasado, el año de lucha también de las universidades nacionales? Yo soy un férreo defensor de la universidad pública y del financiamiento de la universidad pública. Creo que tenemos grandísimas universidades y que de financiarlas no corresponde. Por ahí se había puesto y se puso mucho en tela de discusión, que se audite, que no se audite, que tienen un sistema de auditoría las universidades, digo, para poner blanco sobre negro. En esto, inclusive el año pasado me habían hecho en algún medio algunas notas. Los sistemas de auditoría existen. Después de que quienes tengan que hacerlo hagan bien, mal o regular, es otra cosa, pero digamos, pasan por diversos mecanismos de auditoría. Saliendo de ahí, lógicamente que tienen que rendir cuenta de lo que hacen con los fondos públicos que reciben y cómo los administran, pero creo que la universidad pública de calidad, gratuita y laica es lo que nos ha caracterizado durante muchísimos años y lo que nos ha permitido transformar la realidad de la sociedad argentina. A ver, nosotros, digamos, mi familia, yo, mis hermanos, somos la primera generación de universitarios. Hijos de comerciantes, clase media, trabajadora, que pudimos acceder a la universidad pública. De otra manera no lo hubiéramos podido acceder. Tuve la suerte de estudiar abogacía, mi hermano es arquitecto, mi hermana es médica. Y bueno, eso no lo hubiéramos podido hacer si no hubiera sido los tres de la universidad pública. Los tres estudiamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, creo que es muy importante, digamos, que no debería ser un tema de discusión, ninguna de las dos cosas, ni el financiamiento, ni que deben rendir cuenta de qué se hacen con los fondos. Entonces yo la encuentro una discusión vacía, estéril, producto de la grieta, más que todo, y de exacerbar ánimos en unos o en otros, y de hacer un análisis más mesurado, balanceado, acorde a lo que es la realidad y lo que implica la educación pública universitaria en la Argentina. Sí, por supuesto. Mati decía antes de cómo nos gusta rosquear un poco a nosotros y sos del Frente Cívico. Cuando vino Felipe Bota, voy a decir lo mismo, son uno de los pocos lugares donde existe todavía un bloque de Juntos por el Cambio, porque hay, pero no, en la legislatura de Córdoba también, pero bueno, ya quedan lugares. Pero hay mucha fractura. Fractura. ¿Cómo está el Frente Cívico? En el Río Tercero. El Río Cuarto. ¿Cómo está el Frente Cívico? No, el Frente Cívico estamos muy bien. A ver, nosotros somos un partido pequeño que siempre vinimos con una consigna clara, que no era un partido con una ideología marcada, sino un compromiso frente a la actividad política, a la forma de ejercer la política, y de eso se nutrió, de peronistas y de radicales. De hecho, yo empecé a militar en el Frente Cívico allá en su creación, partido nuevo, en el 2003-2004. Y nos habíamos ido con un grupo de radicales de la universidad a militar al Frente Cívico, a participar de ese espacio político, y que tenía que ver con quien luego fuera
intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Sacomino, y un montón de personas que hoy siguen estando dentro de la universidad, que son radicales y que no se fueron del radicalismo, pero que en ese momento compartimos por ahí la gestión con Juez en el 2003-2007 en la ciudad de Córdoba. Sí. Bueno, y ahí me quedé en el frente, en lo que era esa construcción al lado de Juez. Yo soy una persona que confía mucho en lo que pueda hacer Juez en su capacidad de gestión política, y me sentí atraído por sus ideas, por sus formas, por la honestidad con que lleva adelante la acción política, y bueno, soy uno de los radicales que continúa estando a su lado. Aún hoy digo, porque comenzó con una idea, vos traes nombres progresistas, sí, ¿no? Muy progresistas, y hoy parece que Luis se está tirando más mira, cerca de Milei, viéndolo cerca de La Libertad Avanza, más hacia otro sector, ¿no? Juez desde un principio tenía desde gente de derecha, radicales, peronistas, de izquierda, socialista, digamos, la única condición era la honestidad en valores y demás. Esa era la única condición para pertenecer al espacio. Bien. No era un espacio donde hacía persecución ideológica. Bien. Entonces tenía un crisol de ideas, bueno, a veces muy difícil de administrar y de manejar, pero hasta el día de hoy sigue siendo así, tenerlo en claro que sigue siendo así. Nosotros, el Juez tiene muy buen diálogo, creo que lo tiene con el presidente, más allá que no lo representa, ni forma parte de La Libertad Avanza, ni nada, pero si tiene un diálogo, por así decirlo, democrático importante, habla con el presidente. Bueno, pero estuvo cerca de saltar a las filas de La Libertad Avanza. No creo, no creo que haya sido tan cerca. Se rumoreó eso. Se rumoreó, pero no creo que haya estado tan cerca. Porque justamente para eso, para manejar su independencia y poder opinar lo que opina. De hecho, ha votado en contra de las últimas sesiones. A ver, el tema, por ejemplo, los pliegos del hijo Mansilla. Sí. El presidente pidió y el juez votó en contra. A ver, no tiene compromisos de ese tipo. Cuando uno, por ahí a lo largo de su trayectoria política, puede decir, yo estoy cerca de acá, un poco más de edad, pero las acciones deben ser concretas. Es decir, una persona como Ligio cree que no debe integrar la Corte Suprema, y en eso, más allá del diálogo bueno que pueda tener con el presidente, y esto de querer ayudarlo para que a la Argentina le vaya bien, y que en definitiva redunde que nos vaya bien a todos los argentinos, no significa darle un cheque en blanco a nadie. Nosotros somos un espacio provincial. Queremos que a todos los presidentes les vaya bien. Ahora bien, estamos en contraposición a otro modelo político que estuvo antes en la Argentina. Y frente a eso viene otra construcción, y esperamos que le vaya bien, por el bien de los argentinos, y contribuir en lo que podemos contribuir sin tener que pasarnos a las filas de otros partidos, seguir manteniendo nuestra identidad. Y nuestra identidad es local, es provincial, y nuestro anhelo es gobernar la provincia de Córdoba. Y yo te preguntaba, decía lo de Juntos por el Cambio antes, porque a nivel provincial eso parece ya bastante lejano, digo, como una coalición de Juntos por el Cambio, o al menos como fueron las últimas elecciones en la provincia con todos juntos. Sí, este año tenemos una elección, Juntos por el Cambio tiene que renovar 6 bancas en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está ese armado provincial? Bueno, yo creo que es complejo. O sea, es claro que Juntos por el Cambio no existe más, y no va a existir un armado igual al del 2021 o 2023. Eso es claro. Hay parte de la gente que estaba dentro de ese espacio que se fue para otro lado. El PRO con sus ideas. Bueno, será una discusión. Yo creo que en estos tiempos, de acá a junio, más o menos, julio, yo creo que las dirigencias irán a discutir y van a ver cómo solucionan eso. Yo lo veo más como un problema de otros espacios que del nuestro propio particular. Bien. Solo tenemos en claro a dónde apuntamos, qué queremos, y estamos para colaborar, no poner palos en la rueda. Creemos que hay dirigentes del radicalismo que deben estar y que deben renovar su banca, y lo ha expresado el mismo juez, que por ejemplo le gustaría que Rodrigo de Loredo continúe en su rol como diputado de la Nación, pero tampoco va a ser juez el que le va a salir a buscar la banca, digamos. Será algo que de Loredo y el radicalismo deben solucionar y ver cómo lo van a hacer. Entonces, en esto, que son, parece, las elecciones meteorológicas, creo que no va a existir un Juntos por el Cambio. Sí, más para el 2027 creo que va a venir una construcción, que no va a ser Juntos por el Cambio ya,
pero sí del Frente Cívico, junto con muchos radicales y aquellos que se quieren enfrentar al cordobesismo, y nos vamos a enfrentar al cordobesismo en el 2027 en la medida que siga siendo juez la persona más competitiva que hay en la provincia para ganar el oficialismo. Bien, a usted no lo va a captar, digamos, el cordobesismo. El cordobesismo no. Digo, porque hubo otro partido que sí lo captó un poco. Sí, pero bueno, nosotros seguimos estando en el mismo lugar y seguimos diciendo lo mismo que siempre dijimos. Sí. Y si vinamos para atrás, porque por ahí vienen algunos reproches con esto, ¿por qué con este? ¿Por qué con aquel? ¿Por qué no? Nosotros hicimos como Frente Cívico en Villa María lo que teníamos que hacer. Bien. Y lo que el juez nos había mandado a hacer, que era constituir Juntos por el Cambio, tratar de consolidarlo para la elección provincial y consolidarlo hacia un futuro. No esperábamos nosotros, sinceramente, yo trabajé para otro candidato a presidente y bueno, ganó Milei. Eso detonó un montón de las construcciones por ahí que no venía tan sólida y la volatilidad de algunos dirigentes hace que hoy no esté tan firme, pero creo que la estructura principal sí, más allá de cómo se llame, yo creo que va a venir una construcción que tiene que ver con los mejores, siempre digo lo mismo, los mejores dirigentes del radicalismo, del Frente Cívico, del justicialismo, que de alguna manera intentamos ponerle fin a un cuarto de siglo hasta ahora gobernado por el peronismo en la provincia de Córdoba, y creo que hay otra gente que lo puede hacer de otra manera. Bien. No, me estaba pensando que hace un tiempo cuando vinieron los legisladores del radicalismo también veían en la figura de Loredo una persona para renovar la banca, pero también una persona para disputar la gobernación en el 2027, así que allá habrá que dar otra discusión hacia adelante. Legítimo, pero claro, bueno. Que ya la hubo. Ya la hubo en algún momento. Sí, pero bueno, es legítimo, en el las 2023. aspiraciones, mientras sean legítimas y honestas, es legítimo, ¿no? Y tiene sus lógicas aspiraciones de Loredo. Nosotros creemos, en lo particular yo creo, que quien está en mejores condiciones hoy de gobernar la provincia es Luis Juez. Otros pensarán distinto. Los números nos dan muy bien hoy por hoy, debo decirlo. Sí. Estuvo muy cerca la última. Sí, estuvimos muy cerca, yo creo que faltó. Que estaba ahí más de siempre una oportunidad de y en cerca. dos oportunidades del 2007 estuvimos muy claro. cerca en una construcción que fue muy en solitario, muy del Partido Nuevo, Sí. con algunos dirigentes radicales. Me acuerdo el candidato vicegobernador era el Toño Rin del radicalismo, un dirigente importante de Río Cuarto. El 2011 ya estuvimos un poquito más lejos. Sí. Bueno, después por H y por B, en esto que se fue construyendo desde el Cambiemos del 2014 a la fecha, Juez ha tenido que renunciar en dos oportunidades. En una primera oportunidad fue Aguada el candidato a gobernador, en otra oportunidad fue Mario Negri, y bueno, a partir de lo que fue las PASO del 2021 y como la ganaron con De Loredo y lo que terminó siendo el resultado final de esa elección, bueno, ya no lo podían correr más que el candidato natural a ser el candidato a gobernador del espacio Juntos por el Cambio era Luis Juez. Bien. Y bueno, y quedamos ahí, quedamos a 50.000 votos. Sí, estuvo muy cerca. ¿Y cómo está a nivel local la política? ¿Cómo está el bloque que conforman ustedes? ¿Cómo ves la gestión municipal? Bueno, el bloque primero es un bloque, como vos decís, un bloque Juntos por el Cambio, heterogéneo, con diversas miradas, donde creemos que a veces la fortaleza está en la unidad de los 4 concejales, y bueno, y por eso lo estamos manteniendo, lógicamente, que haciendo esfuerzos políticos, porque como toda construcción plural de alianzas, bueno, cada uno tiene su impronta, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, que no siempre coinciden, que bueno, hay que discutirlas, debatirlas muchas veces, pero no le escapamos a eso y hacemos esa práctica, y bueno, la mayoría de las veces nos hemos puesto de acuerdo porque el proyecto, la visión de ciudad que tenemos es coincidente entre los que tienen las concejales que responden, digamos, de alguna manera a Darío Capitani, Felipe Bote y yo. Tenemos una mirada de la ciudad y cómo pretendemos que sea la ciudad muy similar. Bien. Entonces en eso trabajamos más sobre las coincidencias que sobre las disidencias. Y bueno, después la política nos dirá hasta dónde llega o cómo llega, pero hoy por hoy tratamos, al menos yo, trabajar en las coincidencias más que en las disidencias. ¿Y la gestión de Castelo? Yo lo veo que al intendente le falta un poco de gestión en su gabinete, su funcionario, en áreas muy sensibles, muy importantes. Lo veo muy mal en cuestiones que incluso no eran propias de la municipalidad, pero que los gobiernos provinciales del mismo signo político nos han ido delegando, que tiene que ver con la seguridad.
No es algo que es exclusivo, no es algo que sea competencia exclusiva de la ciudad de la seguridad, todo lo contrario, es el último eslabón de la seguridad, pero a la hora del reclamo vecinal es el primero. ¿Y por qué? Y por todas estas delegaciones que se hicieron de parte del gobierno provincial de lo que es la seguridad, estas creaciones de las guardias locales, guardias urbanas y demás, que yo por ahí no estoy muy de acuerdo, pero esas son las formas que tiene que hacer. Incluso en una charla con el intendente, yo le he manifestado esto que les voy a decir y se lo digo con total sinceridad. Para mí, la paz social y la seguridad de los villamarienses es una materia para no hacer política partidaria, es una materia, es un tema en donde debemos hacer política de Estado, todo junto, de manera innegociable. No podemos negociar la paz social de los villamarienses, de ninguna manera. Entonces, bueno, siempre le hemos manifestado al intendente nuestra vocación de colaborar en eso y ahí estaremos para cuando nos llamen. En eso lo veo que estamos complejos. En tránsito no hemos mejorado nada, todo lo contrario, ruidos molestos, una queja constante de los vecinos y la falta de gestión propia en los barrios. El estado de las calles, de las veredas, transporte público, las pocas frecuencias o lugares donde ni siquiera hay. Bueno, lo vemos que falta esa vuelta de rosca que supo tener en otros tiempos esta gestión, ya sea con el intendente actual o con los que lo sucedieron, y que hoy no la vemos en las calles, que las respuestas sin inmediatas, sino que bueno, que no llegan, las calles siguen intransitables, las respuestas que no llegan, el transporte público cada vez está peor, más allá de los anuncios, que de los colectivos al principio, que una cosa u otra, bueno, la realidad es que no llega a todos los barrios y que que es bastante deficiente. Bueno, entonces, esas son las que nosotros vemos en cuanto a las falencias que tiene esta gestión. Bien, clarísimo. No sé, Gaby, si te quedó algo más. Exprimido sí, la verdad que agradecerte, ha sido una linda charla. Me encanta venir a charlar con usted y con cualquiera, me encanta charlar de política, ¿no? Bien. Es algo que que me gusta mucho. Bueno, y lo de la emergencia económica también, otro tema, ¿no? Bueno, que podríamos charlar. Si quieren, breve. Digo, no hay ningún elemento hoy que nos diga que están dadas las mismas circunstancias que nos hicieron a nosotros darle esa especie de cheque a su favor al intendente apenas asumió. Nosotros asumimos en un contexto totalmente incierto, en todos los niveles. Bueno, no sabíamos qué iba a pasar, asumimos en un contexto complejo. El producto de la interna propia del oficialismo, no conocíamos los números de la municipalidad. Hoy creo que eso ya ha sido saldado. Hay una auditoría bien malo regular, está presentada incluso en la justicia. No podemos decir que no sabemos los números. No se sabían quiénes eran, cuántos eran y cuánto se le debía a los acreedores. El año pasado se hizo un proceso de verificación, verificaron sus créditos, acompañaron sus facturas, sus comprobantes y la documentación que respaldaba lo que la municipalidad le debía. La municipalidad pagó a los acreedores. Bien. Se reestructuró la planta personal, todas las cuestiones, digamos, que habilitaron la emergencia económica. Claro. Pero a su vez el intendente, cuando estuvo con nosotros por allá por octubre, noviembre, cuando tratamos presupuesto y tarifario, nos dijo no, que a fin de año lo saco, que a principio de año, que el 1 de marzo lo digo en el discurso de apertura de sesiones, que el discurso de apertura de sesiones dijo en abril, mañana terminado. Yo te iba a preguntar eso, si yo mal no recordaba, en el discurso donde ya ustedes venían planteando esto, en la apertura de sesiones allá en la UTN, él dijo, en abril se termina. Exacto. Y bueno, queda un día hábil a abril. Claro, digamos, la única posibilidad de la semana pasada en la sesión, y por eso lo pedí sobre tablas, pedí que se constituya el Consejo en comisión para que tratemos el proyecto. Bueno, no prosperó, pasó el proyecto a comisión de acuerdos. Espero que se trate el miércoles de la semana que viene para que ver si lo podemos bajar al recinto. Incluso llamándolo al propio intendente, porque el propio intendente fue el que dijo, el que puso fechas. La fecha no la pusimos nosotros. Lo que sí entendemos nosotros es que no están dadas más ninguna de esas situaciones. La inestabilidad económica a nivel nacional, si bien no es la mejor situación en la que tenemos una recesión terrible, tenemos la microeconomía del vecino villamariense no es la mejor, pero a nivel macro, que es lo que pensamos, se nos va toda la miércoles, pensamos en un dólar de 2.000 pesos, bueno, no sucedió eso, de alguna manera está estabilizado y entendemos que ya no existe ningún motivo para sostener
la emergencia económica. ¿En qué cambia? Tenerla o no tenerla, bueno, que vuelvan los mecanismos que establece la Carta Orgánica, las facultades que son propias e indelegables del Consejo, algunas facultades que le delegamos para solucionar esas cuestiones, auditoría, el empleado, los acreedores, no hay ningún motivo para que se mantenga la emergencia económica. Sí, claro. Sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto que tenemos y algún superávit fiscal que tuvimos a final del año, el último cuatrimestre del año pasado, según lo reflejan los números que presenta el mismo municipio. Perfecto. Pablo, ¿y lo de la calle cuándo lo van a tratar? ¿Ya saben eso o no? Esperemos, formalmente el proyecto lo presentamos ayer, formalmente va a ingresar a la comisión que corresponda en la sesión del jueves de la semana que viene. La sesión del jueves de la semana que viene yo creo que lo va a remitir a obras y acuerdos. Bien. Entiendo yo que ahora no sería tan necesario poder pasar directamente a acuerdo porque termina siendo una calle nueva aparte. Claro, no es una calle nueva, termina siendo una decisión política. Yo creo que no vamos a encontrar obstáculo en cuanto a remover el nombre. Y yo estoy dispuesto a discutir si es Papa Francisco u otro, porque por ahí me dijeron, no, bueno, el Papa era una calle más importante. No, yo creo que simbólicamente es fantástico. Sí. Sí. Y además no es creo mi parecer, pero no yo creo no estoy cerrado a ninguna postura. Son Felipe y vos, no creo que el bloque oficialista peronista se va a oponer a cambiarle a Leonardi, no sé. Una de lógica, ¿no? En todo caso gobernaron 25 años y no lo cambiaron. En todo caso, quizás pueden discutir qué nombre se le pone a la calle, pero supongo que no va a haber rechazo. Claro, sé que andaban dando vuelta algún tipo de otro homenaje o otras cuestiones, pero que una cosa no invalida a la otra. Exacto. El hecho que se renombre una plaza o una plaza nueva. ¿Cuánto hay que tienen plaza y calle? Sí, obviamente eso, pero que habilite. Si el debate creo que el debate queda. Creo que vos lo entenderías de esa manera. Si el debate da y no se llama Papa Francisco, pero que se dé el debate sobre el nombre de la calle y le pongamos algo Papa Francisco. Exactamente. Y bueno, y rápidamente tenemos 2 o 3 ordenanzas que queremos trabajar. Ahora, el miércoles que viene seguramente trabajaremos los detalles finales de una ordenanza que regule, que también le presentamos con el concejal Bota, los alquileres temporarios. Creemos que es necesario para la ciudad. Tenemos muchos alquileres temporarios, muchas personas que se alojan ahí que no son de Villa María y que no tenemos ¿No hay ninguna regulación en eso? Ninguna. Y que lo que más me preocupa es la falta de saber quiénes son del río viajero, cómo llevan los hoteles, quiénes son, las posibles comisiones de delito que pueden darse dentro de estos departamentos de alquiler temporario. Pero bueno, regularizarlos, darle un marco jurídico, que tengan que tener determinadas cuestiones que tienen que ver también con la seguridad y con la higiene de estos inmuebles. Bueno, estamos en condiciones. Esto era un pedido de la Cámara Hotelera, de AERCA, de COBIM, bueno, nos venían planteando esta situación, que la reguláramos. Presentamos el proyecto el año pasado, estamos en condiciones de terminar de tratarlo en comisiones para que ya prontamente baje el recinto. Y en este desarrollo que ha tenido Villa María en los últimos años, que hablábamos al principio, se han hecho muchos loteos y bueno, también hemos, con el concejal Bota y con el bloque, hemos planteado la posibilidad de la creación de 2 nuevos barrios y estamos charlando con los vecinos para un tercero. Uno tiene que ver con lo que es el loteo Campos del Este, que está al frente de la Negrita, que forma parte del barrio Los Olmos, y nosotros entendemos por ahí Campos del Este junto con algún otro barrio más cercano podrían conformar un barrio distinto del barrio Los Olmos, tienen realidades y forma, e incluso geográficamente están distantes. El loteo Casalinda, un reclamo de los vecinos desde la época de campaña, que ellos nos venían planteando la posibilidad de constituirse como barrio independiente, y también estamos hablando con los vecinos de la Albolada 1, Albolada 2, Valle Escondido y Francisco García para presentar un proyecto que tiene que ver con la creación de un barrio que los incluya todos estos loteos en uno solo, porque hoy forman parte, mirá lo distante que quedan, del barrio Bota. Claro. Y están geográficamente muy distantes. Sí, claro. Además que también se llama un poco área 158. Bueno, el área 158 es más la parte de servicio comercial e industrial, y estos barrios que son residenciales, barrios Valle Escondido, Arbolada 1, 2 y Francisco García, es como que continúan con el nombre de loteos, olvidados también, por esta gestión, totalmente olvidados. Los vecinos tuvieron el otro día también en el consejo el estado de las calles, la falta de transporte, de las plazas que incluso están como espacio verde, dice esto es plaza y tienen los suyos de 2 metros. Bueno, yo creo que también el hecho de que no dejen de ser loteos, porque ya terminaron, ya están escriturados todos los lotes y demás,
tiene que constituirse en un barrio y tener los derechos, obligaciones y demás que le permitan a los vecinos ser un barrio independiente y poder reclamarle a las gestiones municipales lo que como barrio necesita. Está clarísimo. Pablo, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme, a disposición, cuando quieran, charlamos, me encanta charlar, vamos a charlar de otros temas. Dale, cuando quiera. Pablo Perret pasaba por los micrófonos de la radio de la UNI, lo pudieron ver también en YouTube, en Volver a Casa BM, bueno, es el concejal de Juntos por el Cambio del Frente Cívico. Gracias.